buenos días, estimados alumnos de la sección S de la Cátedra de Derecho Penal de la Universidad Central de Venezuela. En la sesión del día de hoy corresponde analizar el último punto del tema 14, referido a la evolución histórica del concepto de tipo penal. En este punto vamos a analizar todas las distintas etapas en las cuales se ha definido el contenido de este elemento del delito, que es el tipo. En este sentido tenemos que partir de una primera concepción, la concepción clásica, fundamentalmente la concepción de el modelo von List-Belling. Bien, en esta primera concepción clásica, positivista, el tipo penal era objetivo descriptivo. ¿Qué quiere decir esto? El tipo penal se limitaba o se circunscribía a la descripción de una conducta prohibida en la ley penal. Era objetivo descriptivo. Y es objetivo por cuanto no comprende en su contenido ningún elemento de naturaleza subjetiva, es decir, elementos atinentes a la intención. Asimismo, el tipo penal, desde esta perspectiva, es avalorado. ¿En qué sentido? En que no contempla valoraciones jurídicas, como por ejemplo podría ser el concepto de mujer honesta en los delitos contra la libertad sexual, las buenas costumbres, etcétera, que son elementos valorativos. Desde esta primera concepción clásica, el tipo penal era netamente avalorado, objetivo descriptivo. Aquí tenemos que recalcar que el concepto de tipo aparece en esta primera etapa de la teoría del delito. El tipo como producto de las investigaciones de Ernesto Belling. En 1906, Ernesto Belling en Alemania plantea esta idea del tipo bajo el concepto de Tatbestand, que ya en la clase pasada indicamos en qué consiste esto último. Bien, entonces esta es la primera concepción del tipo, la concepción clásica. Una segunda concepción o etapa la tenemos con la escuela neoclásica o neocantiana. En la escuela neoclásica o neocantiana, el tipo o el concepto de tipo empieza a sufrir ciertas modificaciones. ¿Por qué? En la escuela neoclásica, algunos autores se percataron de que ciertamente algunos delitos y concretamente algunos tipos sí contenían elementos subjetivos. Por ejemplo, el ánimo de lucro o elementos normativos, que son ciertos conceptos o realidades construidas por el derecho y que estaban comprendidos en el tipo penal. Uno de estos autores alemanes que se percató de esta circunstancia fue Max Ernst Mayr. Y en consecuencia este autor empieza a plantear esta idea. Se empiezan a introducir elementos subjetivos y elementos normativos en el tipo. La escuela neoclásica en consecuencia empieza a reconocer que el tipo no es 100% objetivo, no es esencialmente objetivo, sino que contempla también elementos de naturaleza subjetiva y elementos normativos. Así como también se reconoce que los tipos penales pueden contener valoraciones. Por ejemplo, el concepto de orden de buenas costumbres, mujer honesta, etc. Son valoraciones que se reconocen y se aceptan dentro de la noción del tipo penal. Bien, esta es la segunda etapa o segunda escuela, que es la escuela neoclásica o neocantiana. Y tenemos en tercer lugar, que es la escuela finalista o la postura finalista. La postura finalista fue desarrollada por Hans Welsel, también en Alemania. Hans Welsel le dio un giro de 180 grados a la concepción del tipo. Welsel consideraba lo siguiente. Welsel consideraba que el dolo y la culpa no debían ser ni formas de culpabilidad ni elementos de la culpabilidad, sino elementos del tipo. Debían formar parte del tipo. Él hace ese traslado conceptual del dolo y la culpa desde la sede de la culpabilidad a la sede del tipo penal. Él reconoce que estas ideas, estos componentes subjetivos,
deben formar parte de este segundo elemento del delito. Recordemos que Belzel plantea la teoría finalista de la acción. Toda acción es final, es decir, a la acción o a la conducta jurídico-penal se le añade ese elemento finalístico. En consecuencia, Belzel decía, hay acciones dolosas y acciones culposas. La consecuencia lógica de esto es la siguiente, que el dolo y la culpa se traen de la culpabilidad al tipo. Y además, Belzel desarrolla la idea del injusto personal. Es decir, él habla de que los delitos no implican solamente un desvalor de resultado, un ataque, una lesión al bien jurídico, sino un desvalor de acción que recae sobre la conducta dolosa y que forma parte del injusto personal. Hay que acentuar lo siguiente, Belzel no fue el primero en afirmar en la doctrina que el dolo y la culpa forman parte del tipo. ¿Por qué? Porque previamente a Belzel, autores que forman parte de la escuela neoclásica afirmaban que el dolo podía formar parte del tipo. En este caso tenemos, por ejemplo, a Helmut von Weber, que a pesar de que fue un autor neoclásico, reconocía, aceptaba que el dolo formaba parte del tipo. Asimismo, tenemos el aporte o un precedente a la postura de Belzel, que fue la que desarrolló Graf Sudona, también en Alemania, donde se reconoce también esta concepción, esta maximización del componente subjetivo del tipo. Bien, y por último, tenemos la postura, en cuarto lugar, la postura de Zaffaroni, que es la postura reductora. Para Zaffaroni, el tipo penal, basado en esta idea de Belzel, con componente subjetivo del dolo y la culpa del tipo, para Zaffaroni el tipo tiene una función de habilitación del ejercicio del poder punitivo del Estado, pero a su vez el tipo sirve para contener ese poder punitivo del Estado. Zaffaroni habla de una función dialéctica del tipo penal, es una moneda de dos caras. La primera cara es la habilitación del ejercicio del poder punitivo del Estado y la otra cara es que sirve como elemento el tipo para contener y reducir ese poder punitivo del Estado. Dicho esto, entonces, se concluye que ha sido muy rica la evolución histórica del tipo penal y actualmente ha prevalecido la tesis del injusto personal desarrollada por Belzel, según la cual el dolo forma parte del tipo. En Venezuela, esta es la postura que acoge nuestra jurisprudencia. Por ejemplo, la sentencia número 190 del 23 de mayo de 2011 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el caso Moisés Silva Arape, la cual recomiendo estudiar por cuanto desarrolla esta tesis de forma muy acertada. Muchas gracias.